Sí, vengo de una familia sobre todo de mujeres artistas. Desde mi abuela, que era una bolerista, en una época en que ser mujer y artista te da una reputación dudosa, porque los sitios donde actuaban además normalmente en esa época eran cabarets y cosas así, ¿no? Entonces era una bolerista, de hecho se tuvo que cambiar de nombre, porque era de una familia, digamos, una familia bien de Santiago, y se cambió el nombre para no manchar el nombre de la familia. Y era una excelente bolerista que se acompañaba al piano, era autodidacta y se acompañaba ahí al piano. Y tuvo 3 hijas, la mayor Sonia y la en medio Miriam, mi madre, formaron un dúo, se llamó Sonia y Miriam, que fue un dúo espectacular y muy popular en casi toda Latinoamérica. Hicieron gira y cantaban en México, Argentina, Brasil. En Brasil estuvieron viviendo casi 5 años. Boleristas espectaculares, espectaculares. Mi madre tenía una voz muy bonita y cantaba la primera voz siempre. Y mi tía era una gran música, le gustaba mucho el jazz. Y entonces como que no se perdonaba a ella hacer las segundas voces, las terceras o cuartas paralelas, la voz que se nos ocurre a todo el mundo cuando queremos hacer una segunda voz. Y entonces inventaba una segunda voz, unas armonías que las escuchas ahora y siguen siendo vanguardias, ¿verdad? Espectaculares. Asómate a la ventana, ay, 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 paloma del alma mía, que ya la aurora temprana nos viene a anunciar el día. Una orquesta, además grababan con una orquesta. En esa época se grababa sobre todo en Cuba, en México, era donde estaban los buenos estudios y las grandes orquestas. Y ahí grabaron casi toda su discografía, estoy hablando de los años 50, 60. Envidia, tengo envidia del pañuelo. Digamos, la tradición entonces familiar tuya viene a través de la voz. Totalmente, además el rollo vocal ha sido lo que más luego me ha gustado. De hecho, en los grupos en los que participé, que fue un grupo en Chile con el que me vine a España, que se llamaba Tiza, y luego posteriormente un grupo que nos llamábamos Santiago, lo más importante era el trabajo vocal, nos encantaba. Primero en Tiza porque aprendimos mucho del líder del grupo, el que me armó el grupo se llama Roberto Espinosa, que era un especialista en todo lo que era armonía vocal, aprendimos mucho de él. Y luego por todas las influencias también externas que tuve, siempre los grupos que me gustaron fueron grupos vocales, Crosby, Stills Nash, los mismos Beatles, por supuesto, los Beach Boys, todos sí, grupos en que el trabajo vocal era importantísimo. Y ha sido lo que más me ha gustado siempre, no solo hacer, sino que también a la hora de producir, es la parte en la que más me divierto, en la producción de las voces, ¿no? Y los coros y todo eso me encanta. Yo sabía Guacalí, Guacalú, que algún día Guacalí, Guacalú, tú tendrías que llegar para mi vida cambiar. Guacalí, te quiero Guacalú, poco a poco va creciendo el amor dentro de mi corazón. A mi lado estás y siempre serás toda mi vida. Claro, uno piensa un grupo formado por 2 chicas y 2 chicos y piensa ABBA, pero estaba viendo fechas y es imposible que... Éramos anteriores a ABBA. Anteriores a ABBA, efectivamente. Anteriores a ABBA, lo que pasa es que no tuvimos tanto éxito. Nos copiaron la idea y la hicieron mejor. Claro. Sí, era un grupo así, eso era como ABBA, cantábamos en castellano la mayor parte del repertorio, y también cantábamos algunas cosas así de vez en cuando también en inglés, ¿no? Carlito, ¿tú recuerdas la primera actuación que tuvo el grupo Tiza? ¿Sabes dónde fue? Sí, la primera actuación fue en agosto del 72. Sí.
si no me equivoco, en el Hotel Sheraton, en L'Etoile, que todavía funcionaba en ese tiempo. Y me imagino, Michel, que estaba muy nervioso ese día. ¿Ustedes era la primera vez que cantaban? Nos contrataron aquí una compañía de discos, Columbia, y nos trajo. Y grabamos aquí un segundo disco, producido por Manolo Díaz, que luego, aparte de artista, luego fue productor y posteriormente llegó a ser presidente de Sony. Y cuando se disolvió el grupo, con dos de ellos, con Tato Gómez y con Mario Argandoña, montamos lo que posteriormente fue Santiago, que lo completó Carlos Eduardo Los Reyes, un teclista maravilloso, que en paz descanse, que era un niño prodigio en Chile, porque tocaba, salía en la tele tocando con 7 años, así un órgano 3 veces más grande que él, y un genio. Y montamos este grupo Santiago, con el que nos contrataron en Alemania, y me fui con ellos a Alemania, estuvimos ahí 2 años. Nos contrata, había una cantante americana que vivía aquí en España, se llamaba Donna Hightower, que había tenido aquí un éxito espectacular con una canción que se llamaba This World Today is a Mess, ¿verdad? Y vivía en Madrid. Y estos que te hablaba, Tato y Mario, que eran del grupo, en ese impasse cuando se acaba Tiza buscaron trabajo y entraron en la banda de Donna, ¿verdad? Y Donna los invitó a su cumpleaños. Y ellos me dijeron a mí también, vente y le hacemos un regalo a Donna y le cantamos algo y tal. Y le preparamos ahí un cumpleaños feliz a voces, así le hicimos un arreglo y nos presentamos en su casa y se lo cantamos. Y la fiesta era un grupito muy pequeño de gente, eran 5 personas, entre las que estaba su manager de Alemania. Y nosotros fuimos, le cantamos el cumpleaños feliz, ella se emocionó y nos pidió que cantáramos más y le cantamos las 3 canciones que teníamos en ese momento. Y él se nos acercó luego, después de un rato, y nos contó que estaba con sus socios, estaba buscando un grupo en el que invertir y que creía que podíamos ser nosotros. Y entonces que le hiciéramos una maqueta y se la enviáramos. Pero vosotros cantabais en castellano, ¿no? En inglés. Ah, cantabais en inglés, Lo hacíamos así, vale. Pero una cosa que en ese momento además no tenía mucho sentido, ¿no? Pero mira, lo que era así en la vida, ¿no? Claro, claro. Y entonces nos metimos en un estudio que nos consiguió mi madre. El 1 de enero, además, consiguió que el ingeniero, el pobre, Juan Seua se llamaba, nos viniera al estudio un 1 de enero a grabarnos. Nos grabó una maqueta, grabamos 3 temas, la enviamos y el 10 de enero estábamos en Alemania. I want to be sure that I kissed you with my eyes, saw you with my hands, touched you with my sorrows, loved all your tomorrows. I want to be sure I didn't waste your pleasures, the minutes when you breathe. Y ellos buscaron un productor que fue Dieter Dierks, que luego posteriormente fue productor de los Scorpions, que tenía un estudio muy grande a la afuera de Colonia. Y nada, y estuve 2 años y medio, casi 3, en el que yo decidí dejar el grupo. Me cansé un poco de Alemania, o sea, me entristeció, era un país que me parecía se iba a la luz muy pronto, a las 3 de la tarde era de noche, en invierno, ¿sabes? Y ya había probado España, había estado 1 año viviendo aquí y mi madre vivía en Madrid, empecé a echar de menos, ¿no? El grupo Santiago, yo estaba buscando discos, al menos por internet. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, no existe. Hay poca cosa, sí, yo te mandaré, así hay un par de links donde puedes escuchar un par de cosas, porque nosotros grabamos 2 discos, salió con la formación esta inicial, un disco primero que se editó y luego la compañía en la que estábamos cerró, que era BASF, la empresa esta que hacía cintas magnetofónicas, entonces tenía este departamento de discos y lo cerró.
Y de repente, cuando estábamos justo a punto casi de terminar nuestro segundo disco, nos quedamos sin compañía. Y entonces ese disco quedó guardado en un cajón, porque luego se firmó, el grupo firmó con EMI o con otra compañía, pero que fue el momento en que yo me fui y se grabó, entonces grabaron un disco con la nueva formación. Y entonces, como te digo, ese disco segundo se quedó guardado en un cajón y hace cosas de nada, 2 o 3 años, Dieter lo encontró, lo rescató, lo remasterizó, porque el multipista en el que se grabó ya no existe, entonces solamente pudo retocar el estéreo, lo remasterizó un poco y lo editó junto con el primero, editó los 2 discos, ¿no? Lo sacó, que es un disco que se llama The Lost Tapes, las cintas perdidas, ¿no? Hay temas ahí que me da un poco de vergüenza porque han envejecido peor, pero hay otros que están muy bien. En el 76 vuelves a Madrid como director artístico de Fonogram, ¿no? Sí, ahí me echó una mano mi madre, como siempre, mi madre me echó una mano siempre, tanto cuando nos vinimos a España como cuando regresé de Alemania, y ella me consiguió una entrevista, porque me vine de Alemania, dejé el grupo, me vine y dije, pues a ver qué hago, ¿no? Claro. Y me consiguió una entrevista con el director artístico me consiguió una entrevista con el presidente de Philips, que era amigo suyo, don Mariano de Zúñiga, y él entonces me hizo hablar luego con el que era el director artístico. Estos eran discos Philips en esa época. Disco Philips tenía 2 sellos, Fonogram y Polydor. El director de Fonogram era Alfredo Garrido, que fue el que me cogió como su ayudante. Y entré a trabajar con él como ayudante suyo en Fonogram, y un año después me ofrecieron la dirección artística de Polydor, del otro sello. Me lo ofreció Juan Manuel Romero, que era el director de Polydor. Una duda que tengo, Carlos, es que aquí cuando regresas a España, decides por alguna razón no ser artista. O sea, tú te dedicas plenamente a la producción y dices, yo no voy a ser la cara visible de ningún proyecto, ¿no? ¿Por qué tomas esta decisión? Fue una mezcla de 2 cosas. Primero, porque la vida me fue llevando por ahí, porque empecé a producir y me empezó a gustar, me gustaba la parte de producción. Y eso mezclado con que yo tampoco me tenía demasiada confianza, en el sentido que siempre canté, digamos, bien, cantaba afinado, como te decía, hacía coros y tal. Pero creo que para ser solista no solo tienes que cantar bien y afinado, sino que tienes que tener algún elemento diferenciador, ya sea en el timbre, en el color de voz, en la manera de decir, en la manera de cantar, porque si no eres uno más. Y yo sentía que yo era una voz más, ¿no? Pero te digo que aparte también, porque lo de producir me empezó a gustar mucho, porque también al mismo tiempo tampoco nunca fui un buen músico, digamos, en términos de ni tengo conocimiento de armonía, ni sé tocar ningún instrumento bien. Me pasaba cuando teníamos Santiago en Alemania, en el estudio de Dieter, y nos quedábamos solos en el estudio y nos poníamos lo típico, a vacilar un poco, a hacer un jam, ¿no? Pero claro, Tato, Mario y Carlos Eduardo eran músicos excelentes, ¿no? Y entonces yo los seguía haciendo ahí percusiones y tal, pero llegaba un momento en que me aburría, ¿no? Y ellos se iban, ¿no? Y entonces yo me metía adentro y me metía en la mesa y me ponía un poco a mezclar lo que estaban haciendo y a escuchar lo que estaban tocando, y les decía, oye, eso está muy bien, repetir eso 2 veces. Empecé a producir sin darme cuenta y descubrí esa parte que me gustaba, ¿no? De hecho, yo creo que es un camino súper natural el que te ha llevado a productor, ¿no? Desde la conexión con la familia, la conexión con un instrumento, que en este caso es la voz, a través de la familia, y de manera natural, estando con músicos, te metes en la mesa porque... Sí. O sea, es como, yo creo que no puede haber un proceso más natural de decir, mira, a mí lo que me gusta es esto. Totalmente, y aparte pues, ayudó también, por ejemplo, en la época en que trabajaba, estuve de director artístico en la compañía, cuando los artistas grababan, pues yo me iba a dar una vuelta por el estudio para ver cómo iba, como eso, el de la compañía, ¿no? Aparecía a ver qué tal iba todo, ¿no? Y como me gustaba, pues empezaba a meter mano, ¿no? Y decía, oye, esto está, no sé. Y de hecho, eso influyó, por ejemplo,
el año 78, sí, el año 78, uno de los artistas de Polydor, del que yo era director artístico, era Miguel Ríos. Entonces Miguel Ríos se metió en el estudio a grabar Los viejos rockeros nunca mueren. ¿Tu primer disco como productor, digamos? No, Vale. todavía no era productor, era director artístico de la Vale, compañía. Entonces, y como te digo, iba al estudio y lo estaba produciendo Miguel, el disco lo produjo Miguel, y fue un disco que grabó con 1500 músicos, estaba todo el mundo ahí tocando. Entonces era lleno de gente el estudio siempre, y empezó de a poco, a medida que fue avanzando el disco, empezó a reducirse el número de gente. Ya el batería ya no tenía nada que hacer, el bajista tampoco, y se fue quedando cada vez más gente, menos gente. Hasta que llegó el momento de grabar la voz, ya estaba todo terminado. Y en ese momento estaba nada más que Miguel y el ingeniero Pepe Loeches, que fue un ingeniero que luego en mi vida tuvo mucha importancia, porque me ayudó muchísimo, me enseñó muchas cosas. Nos dejó demasiado pronto Pepito. Y claro, yo iba y le empecé, digamos, a echar una mano a Miguel a la hora de grabar las voces. Y de ahí vino que al disco siguiente, Miguel me propuso producirlo, el disco. Me dijo, prodúceme tú el próximo disco. Estuve metido en la parte de las voces, sobre todo, y luego en las mezclas, porque ya me quedé ahí, ¿no? Y Miguel me dejó sitio, digamos, para hacerlo, y me invitó, como te digo, a producir luego el siguiente disco, ¿no? Porque Miguel en aquel momento no conocía esa faceta tuya con la voz o... No, nos conocimos ahí, nos conocíamos de la compañía, era el director artístico de la compañía, ¿no? Claro. Hay un artista que también produjiste, argentino, que se llama Roque Narvaja, que te enseñó a cierto punto una canción que se llama Santa Lucía. Roque se vino de Argentina y lo conocí a través de una amiga común que me llamó, Nelida López, que era una editora, y nos hicimos muy amigos. Entonces, a nivel personal nos veíamos, nos hicimos muy amigos. Y nos juntábamos a veces los fines de semana en un bar en Madrid, se llamaba Reina Cristina, que tenía así 2 pisos, y en la planta de abajo, en el sótano, lo habían alquilado los fines de semana un par de músicos argentinos, y nos reuníamos ahí un poco toda la sudacada madrileña, ¿no? Nos juntábamos ahí y era muy divertido porque había como un acuerdo en que el que iba tenía que hacer, había un escenarito así chiquitito donde ellos tocaban, había una banda base, digamos, que tocaban así versiones y todo, y todos teníamos que hacer algo. Tú si ibas, tenías que estar en un momento en el escenario y tenías que o cantar o contar un chiste, lo que fuera, pero tenías que subirte al escenario. Y Roque un día se subió y dijo, voy a cantar una canción que compuse ayer, la acabo de hacer. Y cantó Santa Lucía. Y no me lo podía creer, digo, ¿cómo? Y tal. Y de hecho le dije, tócalo otra vez, Sam. Sí. Le dije, todo aplaudido, le dije, de nuevo, otra vez, por favor. Y la volvió a cantar. O sea, que lo viste como claro desde el principio. Vi claro que era un temazo, y justo como en ese momento ya sabía que iba a grabar con Miguel y estaba buscando canciones para Miguel, pensé, Miguel, esta canción la rompe. O sea, El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, vamos al parque. Así anunciar. primero le costó a Roque, porque él sabía, se dio cuenta que tenía un pedazo de canción y él quería sacar adelante su propia carrera, y entonces me costó hacer que se la mostrara a Miguel. De hecho, nos reunimos con Miguel y le mostró 20.000 canciones y no le tocaba Santa Lucía. Yo le daba patadas por debajo de la mesa, y hasta que al final le hablé con él en un momento que Miguel se levantó de la reunión esa que tuvimos, y le dije, Roque, si lo hace Miguel, te va a venir muy bien también para tu propio proyecto, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, venga, vale, tal, y se la mostró, y a Miguel le encantó. Al año siguiente también produces con Miguel Extraños en el escaparate. Se nota ya que
está entrado en los 80, que hay sonidos electrónicos, tal. Pero sigue teniendo ese espíritu rockero, ¿no? De alguna manera, aunque tenga sonidos electrónicos, ¿no? Sí. Me ha llamado la atención esta cosa como de rock y a la vez observador de la sociedad, de la realidad. Hombre, es que a Miguel siempre le ha preocupado, le sigue preocupando, está muy al tanto siempre pues de la actualidad, y eso eran tiempos de cambio. Eso claro. Parafraseando una de las canciones, ¿no? Fueron años, todos los primeros 80 fueron años muy especiales, en muchos sentidos, los cambios que estaba teniendo la sociedad misma, y al mismo tiempo el que veníamos de no poder hacer conciertos, por ejemplo, masivos, a que pudiéramos montar festivales o conciertos grandes en estadios, pero no había una costumbre. Entonces era, en esa época, no sé, la gente le daba por intentar entrar sin pagar, era como, ¿sabes? Y entonces tiraban las puertas abajo. Wow. O sea, era duro, ¿no? Entonces Miguel ahí se empeñó teníamos miedo, por un lado, que de repente se cortara el rollo, que dijeran, oye, no, se acabaron los conciertos en los campos de fútbol y tal, ¿no? Y nos daba un susto que se acabara porque siempre digo, esa libertad recién estrenada que teníamos, ¿no? Y por otro lado, entonces Miguel quería que la gente joven en general entendiera que se podía disfrutar de buen rollo. En el año 82 sacáis Rock and Ríos, que creo que es como una gira, ¿no? Pues la gira fue posterior. Es un disco y después hacéis una gira por toda España. Exactamente. Y tal, ¿no? ¿Tú produces la gira? Esa gira no, produje la del año siguiente. Esa gira, la del 82, fue una gira de conciertos que ya se habían casi todos firmados el año anterior. En marzo del 82 se graba Rock and Ríos, pega el pelotazo y se hace una gira de verano, como se hacía convencionalmente, normalmente, tradicionalmente, pero con mucho, como te digo, los conciertos ya firmados el año anterior, con las condiciones mejores que las del año anterior, pero no tanto como las necesarias como para aguantar el éxito que supuso el Rock and Ríos. Entonces fue una gira desastrosa, fue horrorosa en el sentido de que llegábamos, los promotores que habían firmado a lo mejor para hacer un concierto con Miguel en una discoteca para 1000 personas, se daban cuenta que podían vender entradas para llenar una plaza de toros. Y entonces llegábamos a la ciudad con nuestro equipo y toda la infraestructura para tocar en un sitio para 1000 personas, y nos decían, no es aquí, esa es la plaza de toros, para 10.000. Y entonces nos reíamos ahí tocando con los equipos, que no era con una infraestructura que no era suficiente. Miguel con un rebote tremendo con los promotores. Entonces fue una gira que nos pasamos, y sobre todo Miguel peleando toda la gira, peleándose con los promotores locales y todo esto, no con todo, pero con la gran mayoría. Y entonces durante esa gira fue cuando Miguel me dijo, el año que viene, el 83, el año que viene vamos a hacer una gira bien hecha. Traíamos siempre, porque no había aquí, equipos de Inglaterra. Trabajamos en una empresa inglesa a la que se le alquilaba todo, sobre todo los equipos de sonido y tal, y luces. Aquí no había suficientes equipos como para hacer. Entonces me dijo Miguel, que enróllate con los ingleses y que te expliquen bien cómo se hace esto bien, ¿no? Y entonces sí, la gira del 83, que se llamó el Rock de una noche de verano, esa gira sí la produje, y fue mi primera producción, digamos, como productor, como esa parte de la producción, porque claro, todavía era productor discográfico. Toda esa parte luego de producción de eventos empezó ahí, ¿no? Tu siguiente paso evolutivo, y además por lo que me explicas, bastante natural también. Sí. Como, oye, que no son 1000, que son 5000, búscate la vida. Que hay que hacer, claro, que hay que hacer, exactamente. Sí. Y ahí entonces empezamos a armar la estructura que fue... Siempre digo que esa gira luego fue como la universidad en la que estudiamos muchísima gente que luego nos dedicamos a distintas áreas de lo que es la producción de eventos. Porque en ese momento no había
en España ni empresas de escenario, no había empresas de sonido grandes que tuvieran suficiente equipo, no existía la empresa de seguridad, por ejemplo, de conciertos, no existía. No había nada, no existía una infraestructura. Y se inventó ahí para el 83. Empezaron la gente que venía de seguridad, eran chavales que los contratábamos en escuelas de judo. ¿Fuiste el primero que grabaste a Luz Casal? Sí, los primeros 4 discos suyos. Ella había grabado antes un single, un tema que se llamaba El Ascensor, y produje sus primeros 4 primeros LPs. Luz, que se llamó el año 82, sí. Los Ojos del Gato, Los Ojos 84, del Gato, ajá. Luz 3, Sí. al año siguiente, en el 85, y Quíreme, aunque te duela, del 87. Exactamente. O sea, serían sus primeros 4 discos. Los primeros 4 discos, sí. Produjiste también los 2 únicos discos de Alarma. Sí. Alarma del 84 Ajá. y En el lado oscuro del 85. Exactamente. Grabaste muchos primeros discos de artistas. ¿Te habías convertido de alguna manera en una especie de descubridor de talentos o algo así? ¿O es casualidad? ¿O es más casualidad o suerte? Porque la verdad es que no me puedo atribuir el descubrimiento. Pero te atraía la idea siempre venía, sí, me atraía el trabajar con gente, sí. La idea de descubrir una joya que está oculta. Sí, sobre todo trabajar con gente con talento. O sea, trabajaba siempre trabajé con gente que realmente me gustaba. Era como una, iba a decir exigencia, pero más que también una necesidad, porque me resulta muy difícil, o si no imposible, el ser creativo en algo que no te gusta. O sea, si un artista viene con canciones que no te gustan y no te gusta cómo canta, no te provoca el que dar ideas, o sea, decir, te provoca cambiarlo todo, ¿no? Estuviste también en el último disco de Leño y el primero de Rosendo, ¿no? Sí. Después, he estado leyendo, por ejemplo, que también grabas a Nacha Pop en esa época y también grabas en Bruselas, Londres, Alemania. ¿Por qué te ibas en esa época? En esa época no íbamos porque aquí los estudios todavía no estaban del todo preparados para poder sonar como esos discos que nos gustaban y con los que competíamos, ¿no? Claro. Entonces, y aparte como había vivido en Alemania pues conocía a mucha gente, conocía estudios, entonces pues lo que de forma natural tiraba a Alemania, donde sabía el resultado que iba a obtener. En Bruselas en concreto iba mucho porque hay un estudio de un músico que se llama Dan Laxman, que tenía entonces, yo creo que lo sigue teniendo, un estudio donde tenía absolutamente todos, Raúl, todos los teclados que existían y que desaparecían. O sea, se inventaba un teclado nuevo y él lo compraba. Entonces tenía era su casa, tenía una mesa y un magnetofón, y como te digo, todo, o sea, los Júpiter, los Casio, Juno, Hammond, Moog, Fender, Rhodes, aparecía el Synclavier, él lo tenía todo. Entonces nos íbamos a su estudio, lo que hacíamos era que nos íbamos, nosotros pocos días, no podíamos pagar más con nuestros presupuestos, pero nos íbamos 2 o 3 días con nuestras cintas de 24 pistas en esa época, partíamos nuestras cintas con las bases grabadas y nos juntábamos allí con el teclista y grabábamos todos los teclados del disco, ¿no? Hablando de Nacha Pop, también estás en ese momento en el que grabas como el último, que se llama El Momento. Y después también produces... despedida, el concierto de despedida. El concierto de despedida, que es 80-89 de Nacha Pop, 80-88, ¿no? Sí. 80-88. Produje Antonio, el disco primero de Antonio. Produjiste No Mire Mañana. Sí. Gran disco, con grandes canciones. Vamos a hablar del disco, que yo creo que es una cosa muy distinta, por lo menos si lo comparas con el disco que venías haciendo en los 80, que es el disco Golosinas de Pedro Guerra. Eso se grabó en los estudios de Cine Arte. Montamos ahí una especie de teatro en el mismo estudio, en lo que era el estudio Cine Arte, que ya no existe. Tenía una sala muy grande, con una muy buena sonoridad. De hecho, la Orquesta Sinfónica de Madrid era su sitio de ensayo. Y entonces en esa sala montamos un escenario delante del control. Con público. Y metimos público. Sí, porque
Pedro, la carrera de Pedro se empezó a ser muy popular con sus actuaciones en Libertad 8. Y se metió primero al estudio y grabaron un primer disco que nunca salió, hecho en estudio. Y Nacho Sáenz de Tejada, que era, para descanse, que era el director artístico de la compañía en ese momento, sintió que el disco no reflejaba lo que Pedro transmitía en Libertad 8. Entonces fue cuando me llamó y me dijo, mira, quiero hacer un disco con Pedro, con Pedro Guerra. Yo lo conocía a Pedro, lo había conocido un tiempo antes, lo conocía a Pedro de que tenía el taller canario, los había conocido a ellos, a él y a Luis Fernández, que eran miembros del grupo y tal. Y lo había ido a ver a Pedro un par de veces a Libertad 8. Entonces me dijo, quiero hacer un disco, pero grabarlo en directo, tratar de recuperar eso que pasa con Pedro cantando solo con su guitarra en directo, ¿no? Imagino que estuviste de acuerdo con esa decisión, ¿no? Que dijiste... Sí, no, claro, me parecía bonita la idea. Lo que pasa es que convinimos en que todo un disco a lo mejor solo guitarra y voz iba a ser excesivo, entonces acordamos meter algunos temas con banda y montamos una señora banda, con Tino de Geraldo en la batería, John Parsons en la guitarra, Marcelo Fuentes al bajo y Luis Fernández en los teclados, que era su compañero de taller, una señora banda. Y lo grabamos, creo que fueron dos o tres días, y elegimos la mejor versión de cada tema de cada día, y se armó el disco, ¿no? Golosinas. Vamos a hablar, si te parece, de tu salto evolutivo, que es el de productor de grandes eventos. Primero fue un concierto espectacular, pero en el que pasé mucho miedo. Hubo ahí una sobreventa de entradas y el Bernabéu estaba petado, pero de mala manera. O sea, donde no sé si eran donde cabían 60.000, había 100.000. Entonces no te podías mover. O sea, estaba la gente así. Y entonces me pasé, y no te miento, literalmente, Raúl, todo el concierto rezando que no pasara, por favor, nada. Porque si hubiera habido cualquier cosa hubiera sido un verdadero desastre. Lo pasé muy mal. El concierto fue espectacular y viví momentos así divertidos, como con Alejo Stivel, el cantante de Tequila. Estuvo también en la producción, trabajando en la producción, y coincidimos en un momento en el escenario con Bono. Y en esa época, cuando en los conciertos, cuando a la gente le gustaba mucho, la gente gritaba torero, 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 era como el grito así, ¿no? Y entonces Bono había escuchado eso, digo torero, torero, y entonces nos pidió que le enseñáramos, se lo pidió a Alejo, y yo luego ahí coincidí, le estuvimos enseñando juntos. Le quería aprender a decir en castellano, no soy torero, soy el toro. Y le estuvimos enseñando a decir torero en lugar de torero, ¿ya? No, torero no, torero, torero, eso. No soy torero, soy el toro. Que lo dijo luego en el concierto, sí. Estos dos conciertos en nuestro país han despertado una enorme expectación, como lo demuestra el hecho no solo de que los llenos que se van a registrar van a ser absolutos, sino también que sean muy numerosas las personas que se han trasladado en las últimas horas a Madrid y a Barcelona desde países como Italia, Portugal y Francia. Todos quieren estar en esta ocasión con el Boss, un cantante que ya triunfó hace años y que vive ahora una espléndida segunda juventud artística. Asegurado. Hace días que no hay entradas. Las últimas 4.000 puestas hoy a la venta se agotaron en pocos minutos. A pesar del calor, los fieles del jefe han desfilado pacientemente por las taquillas del Vicente Calderón. En la cola he estado durmiendo en la puerta desde las 2 de la mañana, que he venido de Valencia. Vine a las 12, entre que llego de la estación aquí y tal, a las 2 de la mañana estoy durmiendo aquí. He llegado a las 6 de la mañana aquí, y ya esperando ahora para esto, y mañana salgo para Barcelona y veo el concierto de Barcelona también. Pues tienes el jefe, es el mejor cantante que hay, no hay otro mejor. E hicimos amnistía luego también con la misma, porque
El concierto de Amnistía, Efectivamente, con Sting y Peter Gabriel. la parte de producción la hizo todo el equipo de Bruce Springsteen. Y como habíamos hecho nosotros la producción aquí, entonces nos pidieron que hiciéramos también Amnistía. Lucha por tus derechos, levántate, levántate, no abandones la lucha. Derechos humanos, derechos humanos ya, derechos humanos, por siempre jamás. Eso lo hice a través de un promotor, de Juanjo Arzubialde, que fue promotor de esa gira, fue el que trajo a Springsteen y luego trajo a Prince también, que también hice la gira por... En el año 90, ¿no? Sí, 4 conciertos por toda España, ¿no? De Prince a La Coruña. La Coruña, do you love me? La Coruña, I love you too. Normalmente cuando se planificaba de tal manera que cuando terminaba el concierto se dispararan fuegos artificiales. Pero los fuegos artificiales, aparte de divertido y bonito, la función que tenían era dar tiempo a sacar al artista del estadio y llevárselo al hotel, porque luego se bloqueaba y donde estaba el estadio era un poco complicado, que si se bloqueaba no podía salir de ahí hasta mucho rato después. Entonces se soltaban los fuegos y tenías tú los coches preparados para llevarse al artista al hotel mientras la gente estaba mirando los fuegos. Pero Prince mandó a preguntar que cuánto duraban los fuegos. Entonces le contesté que a través de su gente de producción que duraban 7 minutos y medio, ¿no? Y entonces me mandó a decir que por favor les avisara cuando fuera más o menos por la mitad y que le avisara cuando se hubieran terminado. Digo, ¿vale? Y entonces terminó su actuación, empiezan los fuegos y en lugar de irse ellos, los coches que teníamos preparados, se quedaron escondidos detrás del escenario. Y mirándome Prince, ¿no? Desde detrás del escenario mirándome, ¿no? Y yo lo fui cronometrando y cuando fue la mitad le dije, ya estamos en la mitad. Y en ese momento entonces él, escondido, trepó hasta el escenario y se fue al piano y empezó a tocar así, jugando con la rítmica que estaban provocando los fuegos artificiales, ¿no? En el piano, ¿no? Ajá. Y mirándome desde el piano. Y cuando terminó los fuegos, yo hago, terminó, y marcó a la banda y entraron todos tocando, hicieron otro bis, y fue apoteósico, ¿no? Fue espectacular. Los 40 principales, cadena Pues sí, me llamaron Luis Merino, que era director de las cadenas musicales de la cadena SER, y Sandra Rotondo, que era la directora de Planet Events, la productora de los conciertos, y me contaron la idea de hacer este concierto. Y entonces todo dependía de cómo hacerlo para que no resultara primero un larguísimo, que no hubiera cortes en medio, para que no fuera aburrido. Y entonces lo que tuvimos claro al principio fue que tenía que haber una banda que acompañara pues, a la gran mayoría de ellos, salvo a los grupos, no sé, como Hombre G, o sea, que eran grupos que tocaban ellos. Que monté ahí una banda con pues, la crème de la crème, era una banda extraordinaria. Y luego
Entonces, como te decía, tuve un momento de inspiración y caí en la idea de esto, de hacer este encadenado en que salía un artista, cantaba una canción, invitaba a otro y cantaban a dúo. Luego el invitado del dúo se quedaba solo y cantaba solo una canción, invitaba a un tercero, cantaban a dúo, luego se quedaba el tercero y así. Y entonces funcionó muy bien y fue un concierto, aparte que el repertorio todo era número 1 de 40, por lo que la gente no se movía. Claro. Además, me acuerdo una amiga me decía, me he tirado 7 horas con ganas de ir al baño, pero cada vez que me iba a ir empezaba una canción nueva, decía, ay, esta también me gusta, y se quedaba, ¿no? Entonces no se podía mover, la gente no se movió, nadie, fue brutal. Y a mí me vino también muy bien a nivel profesional, porque fue el primer trabajo en el que me pidieron directamente la dirección artística, no la dirección de producción, la dirección técnica. Entonces me abrió profesionalmente una nueva línea, digamos, de trabajo, que fue esta, la de empezar a trabajar produciendo la parte, digamos, puramente artística de los conciertos, no la parte de montaje, de escenarios y de equipos, sino que nada más es el jugar a armar la rutina de los conciertos, ¿no? Es quién canta primero, quién canta después, ofrecerles colaboraciones. Pues ¿por qué no cantas tú a dúo con este artista? Una de las cosas curiosas de tu currículum está producir a Björk y a Raimundo Amador en una canción que se llama So Broken. Sí. ¿Esto cómo surge una cosa tan... hablando de contrastes, ¿no? Esto sí que es un contraste. Sí, eso fue una idea de Trevor Morais. Trevor, que fue batería de Tina Turner y batería de Björk. A Trevor se le ocurrió y yo no lo produje. Yo lo que hice fue echar una mano en coordinarlo, en hablar con Raimundo y ofrecérselo. Y sí estuve en la grabación, que lo recuerdo como una de las experiencias más divertidas que he tenido, porque hicieron tres tomas, tocando Raimundo la guitarra y ella cantando al mismo tiempo. Y no se metieron, no se metieron en el disco. Lo produjo Howie B, un productor muy conocido que había hecho un disco de U2, el del Limón, etc. Y en el mismo control, que era un control muy grande, muy amplio, muy acogedor, además con una moqueta peluda así y tal, en el mismo control se sentó Raimundo con su guitarra, le pusieron un micro, y Björk con un micro en la mano grababan los 3 temas. Björk caminaba hacia alrededor de Raimundo tocando con los ojos así de grandes, no se podía creer lo que estaba ocurriendo, y Björk lo cantó. Y fue muy gracioso porque las 3 versiones son radicalmente distintas. En ningún momento repitieron, sobre todo ella cantando, no repitió nada. Ya sabes que muchas veces los cantantes, todos hacemos, los que hemos cantado, cuando cantamos, si de repente una cosa más o menos te sale bien de una manera, ya lo haces así, normalmente siempre, ¿no? Ella, cada toma que hizo fue un viaje y se lanzaba con una valentía espectacular hacia todo el rato a sitios distintos, y de todos salía airosa, ¿sabes? O sea, una cosa que no he visto en mi vida. Tu currículum es tan extenso que no cabe en esta entrevista, porque aparte de los mencionados, has trabajado con Chambao, con Kiko Veneno, con Andrés Calamaro, con Taure Zurdo, Raimundo Amador, Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén. O sea, realmente... sí, con Serrat y Ana y Víctor trabajé con ellos juntos cuando hicieron no en sus discos individuales, fue cuando hicieron la gira El Gusto es Nuestro, que produje el disco de ese directo, ¿no? Una vez más vinculado con el directo, ¿no? También, ¿no? Sí, porque sí, eso sí, sí, a raíz del Rock and Ríos, sí que ahí lo que decías antes de los conciertos, que te decía que no, en los discos en directo te tengo ahí, sí, ¿no? Sí me llamaban a raíz del Rock and Ríos, era siempre como una de las primeras opciones a la hora de pensar en un productor para un disco en directo, ¿no? Por lo que me llamaron para muchos, he grabado muchos discos en directo. Bueno, Carlos, pues ¿en qué estás trabajando ahora?
Ahora por un lado, estamos terminando, se está terminando ya, yo terminé la parte mía de lo que es el discos y DVD de los conciertos aniversarios que hicimos el año pasado para celebrar los 40 años del Rock and Ríos. Se hicieron 2 conciertos en marzo del año pasado, justo cuando se cumplieron los 40 años, en el We Think Center en Madrid, que estoy encantado y feliz porque nos vamos a ir de gira con Miguel, vamos a hacer 16 conciertos por toda España, que además estoy encantado porque viene mi hijo Pablo tocando la batería. Sí, porque en la banda original estaba Sergio Castillo, que nos dejó hace unos años, desgraciadamente, y en los conciertos del año pasado el sitio de Sergio lo ocupó mi hijo Pablo. Y tengo el placer de estar tocando con la batería de Sergio Castillo, que usó en el original del 82. El kit es una pasada, tiene un bombo Ludwig. En la caja estoy usando una Black Beauty y lo más curioso de la batería probablemente sean los toms. Pues muchas gracias, Carlos, por concederme la entrevista. Por favor. Creo que tienes una carrera musical bastante extensa e interesante y que, aunque sé que eres modesto, pero que bueno, gran parte de la música popular que conocemos, bueno, pues tú estás detrás de ella, ¿no? De muchos de los discos. Yo estoy convencido de que mucha gente que nos esté viendo y vea los discos que has producido, diga, ah, mira, pues este lo tengo, este lo he escuchado, este me encantaba. Y tú eres una de esas personas que estaban ahí detrás, ¿no? Pues he tenido la suerte y sí, nuestro trabajo es también es un trabajo así, ¿sabes? No es humildad, simplemente que nuestro trabajo es estar detrás. Claro. Trabajamos detrás y trabajamos no para nosotros, sino para los discos que tú produces. Es el disco del artista, no es tu producción, es el disco del artista, cosa que no tienes que perder tampoco de vista, ¿no? Porque estás trabajando para ese artista, es él el que va a dar la cara luego, ¿no? Claro. Nosotros somos en general bastante anónimos. Muchas gracias. Raúl, un gustazo verte y estar contigo, ha sido un placer, y además aquí al solito, que se está muy agradable.